noches. Muy buenas noches, Bruno, y muy buenas noches a todos los oyentes. Queremos que nos desveles algunas de esas curiosidades del mundo antiguo que luego vamos a descubrir que, bueno, pues que no son tan extrañas porque están muy presentes en la vida actual, en el mundo del año 2008, y sin embargo hace cientos o hace miles, como es el caso de hoy, miles de años, pues ya existían determinados problemas. Por ejemplo, tanto y tanto que se habla de la crisis inmobiliaria, del poco espacio que hay, de esos edificios tan grandes que hay que hacer porque hay que crecer en vertical, porque en horizontal el terreno se nos ha agotado. Bueno, y descubrimos que en la ciudad más importante de ese mundo antiguo, por lo menos del mundo romano, como es evidentemente Roma, ya tenían entonces problemas muy serios respecto a la población y a dónde ubicarse, porque una cosa es lo que los poderosos podían hacer y a lo que podían aspirar, ellos iban a la moraleja de entonces. Sin embargo, el pueblo de a pie, el trabajador de la calle, tenía que buscarse otros lugares. Sí, de hecho, no solo pasó en Roma, ha pasado en todas las ciudades que han crecido. Por ejemplo, en Londres del siglo XIX se llenó de barrios y barrios y barrios de aluvión. Urspel, no es que fuese un barrio nuevo, pero desde luego era un barrio decadente porque la gente se azuzaba. Eso ha pasado siempre por las ciudades que son pujantes, que están en alza. Así que debemos alegrarnos, yo creo, que eso significa que Madrid está en alza. No sé si bueno. No lo sabemos en alza, desde luego, porque se inauguran ahora 4 edificios que alcanzan casi los 300 metros de altura, nada más y nada. En la Roma de entonces, ya estamos hablando de una ciudad que rondaba, en alguna ocasión llegó a rondar el 1.000.000 de habitantes, que no es poco. Incluso se dice que esa es la cifra que normalmente se maneja para la época de Augusto. Había cerca de 700.000 ciudadanos romanos con bastante seguridad. No tenemos toda la seguridad, porque es muy difícil de saber, pero si hablamos de unos 700.000 ciudadanos romanos, más los extranjeros, más los esclavos, pues fácilmente cerca del 1.000.000, y la ciudad siguió creciendo en torno al siglo II, en época de los antoninos, pues seguramente superaba el 1.500.000. Incluso se ha hablado de que en el siglo IV llegó a los 4 millones de habitantes, es decir, más que Madrid. Más que Madrid actual, nada más, nada menos. Sí. Y en esa Roma, ¿dónde vivía la gente? Decimos que los poderosos, sí, gracias a los restos arqueológicos hemos podido conocer mucho de sus casas, pero posiblemente en donde vivía el pueblo llano, el trabajador, hay menos restos arqueológicos porque... o no tanta cantidad, claro, porque supongo que los materiales con los que se efectuaban eran más perecederos. Eran en principio muy perecederos, de hecho la piedra prácticamente no existía o se usaba muy poco para ellos, pero es que además con el tiempo, con esa especulación inmobiliaria de la que nos hablan descaradamente las fuentes, y con algunos protagonistas un poco polémicos, como Cicerón, el gran estoico, que siempre habla de su estoicismo y era un crápula de cuidado, o sea, era un crápula igual que Séneca, por cierto. Cada vez usaban materiales más ligeros. Juvenal, de hecho, se queja de que en su época, al final del siglo I después de Cristo, Roma era una ciudad que estaba construida en los aires y sustentada por unas vigas de madera muy, muy pequeñas, y los muros eran a base de cascotes. O sea, es decir, que ya descubrieron el equivalente al pladur actual, ¿no? Ahora se construye rápido y con pladur, y entonces también se hacía algo parecido. Sí, pero bastante más pobre, porque desde luego ellos tenían un nivel arquitectónico muy alto. Y hemos encontrado además edificios de apartamentos, que eso ya lo inventan los romanos, que es la ínsula, por ejemplo en Pompeya, en Herculano, en Ostia Antica, que tenía mucha calidad, pero claro, no siempre se hacía, muy rara vez se hacía, de hecho. Y ya entonces, como dices, ya existían los apartamentos, ya se construía hacia arriba, no sé si con ascensor o sin ascensor, pero había que subir varias plantas para llegar a tu piso, que no es un invento nuevo. No. Había montacargas, de hecho el Coliseo tenía, no sé si 16 montacargas, pasa que eran usaban la energía animal o la energía muscular humana. Entonces, si uno iba a la compra y tenía que llevar un montón de bolsas, pues tenía que subir a pie. Es más, la jerarquía en un edificio se basaba precisamente en la altura. Actualmente prácticamente los más ricos son los que viven más alto. En la antigüedad era al revés, porque el que vivía más alto era el que más se tenía que fastidiar subiendo un montón de pisos. Y tanto los ricos como los pobres, ¿cómo hacían para pagar sus casas? Porque no era tan sencillo como nos imaginamos. Los problemas que todos tenemos a fin o a comienzo de mes, cuando pasa la hipoteca, ellos también lo sufrían, en cierto modo. Lo sufrían hasta el punto de que Cicerón nos cuenta que un habitante de Roma, un habitante que vivía en una domus, en una buena casa, en una mansión unifamiliar, en época de César, tenía que pagar 30.000 sestercios al año, solamente para mantenerlo. Era una cifra escandalosa. La inmensa mayoría de los ciudadanos, que eran proletarios, que vivían al día, es decir, trabajaban un día, cobraban ese día. Si no trabajaban 2 días, pues esos 2 días lo mismo, ni siquiera comían.
ellos lo tenían muchísimo más difícil, hasta el punto de tener que alquilar sus propias habitaciones para poder sobrevivir. Que es algo que estamos descubriendo, que tampoco hemos descubierto nosotros, claro. Lo ha descubierto el habitante de las grandes urbes de comienzos del siglo XXI, porque es algo que se sigue haciendo. Supongo que estos problemas en las construcciones, estos edificios más endebles, provocaban que en determinadas zonas de la ciudad, de Roma o de otras ciudades de la época, existieran más derrumbes, posiblemente incendios. Eran edificios débiles. Sí. Se usaba muchísima madera, se usaba muchísima paja, muchísima sustancia, fácilmente susceptible de incendiarse. Augusto, cuando muere, se vanagloria de haber dejado una ciudad que había heredado de adobe, pues, de haberla dejado en mármol. Pues él deja los edificios públicos y las zonas las deja de mármol, el resto no. La zona de la Suburra era muy famosa porque se solía incendiar. El famoso incendio de Nerón, que no fue el único incendio de Roma, probablemente se debió a eso. No, probablemente ni siquiera fue Nerón el que la incendió, sino que fue un incendio que, se extendió. ¿Y ya existían entonces los empresarios de la construcción, los especuladores del terreno? Sí, de hecho, como he dicho antes, Cicerón, que además incluso se comenta que él expulsaba a sus propios inquilinos, ni siquiera reparaba los daños de sus edificios para que los inquilinos acabaran marchándose y poder realquilarlos con un precio mayor. Séneca era otro. Marco Licinio Craso tenía una cuadrilla de trabajadores y parece ser que incluso una cuadrilla de matones. Sí. Él quitaba los edificios que se derruían, claro, los compraba a muy bajo precio y luego volvía a construir. Se caía, da igual. Es que lo que interesaba era el solar. Como ahora, qué cosa, ¿no? Desde luego. Y mientras tanto, los patricios viviendo a cuerpo de rey, ¿o no tanto? No todos. Los que eran listos como Craso, como Séneca, pues sí podían vivir muy, muy bien. Craso, de una fortuna familiar de 300 talentos, como nos dice Plutarco, el talento eran unos 25 kilos de plata, pasó a tener unos 7.100, y después de muchísimos gastos. Es decir, podían vivir muy bien. Es verdad que Augusto tuvo que prestar mucho dinero a muchos senadores porque si no perdían su estatus, porque el estatus era por nivel económico, porque muchos no se lo podían permitir. Me parece, Ignacio Monzón, que en esta sección vamos a descubrir muchas cosas. Posiblemente vamos a descubrir que el mundo antiguo no era tan antiguo como nos imaginábamos. Por ejemplo, por lo menos en muchas cosas. Sí. Han cambiado, evidentemente, algunas, pero la esencia de muchas de esas cosas siguen existiendo. No hemos inventado absolutamente nada, ya estaba todo inventado, ¿verdad? Todo no sé, pero desde luego, como suelen decirme algunos profesores míos, los antiguos eran antiguos pero no tontos. Es que el ser humano es como el diablo, ¿no? Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pues igual el ser humano ya se sabía muchos trucos, muchos trucos. Y sobre todos esos trucos y muchísimas anécdotas y curiosidades vamos a hablar en esta sección de curiosidades del mundo antiguo, de la historia, con Ignacio Monzón. Es un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos y te vamos a seguir escuchando semana tras semana. Pues muchísimas gracias, Bruno. Igualmente es un placer estar aquí.